Nosotros como Publicaciones Potencia Mundial de la Vida tenemos como misión ubicar esas empresas que sí se suman, esas empresas que sí están trabajando, reconocerlas, destacarlas y darles un lugar, darles vista. ¿Tú qué opinas de esa acción? Fundamental. Yo creo que solo es un grupo pequeño de empresarios, tal vez los más grandes, los de grandes fortunas, que se oponen al presidente Petro, insisto, por un fundamentalismo ideológico. Sí. Pero yo creo que el gran empresariado, el pequeño, el mediano, el micro, que realmente es lo que compone la estructura empresarial del país, más del 80, 85%, 90%, puede reconocer las bondades de este gobierno, ¿sí? Y creo que hay que darle voz a ellos. Amigos de Potencia Mundial de la Vida, amigos de Editorial Progreso Iberoamérica, aquí en Colombia, en Bogotá, Colombia, con el representante David Racero. Muchas gracias por recibirnos aquí en su oficina. Rogelio, muchas gracias. No, a ti, a todo tu equipo y por supuesto a todos los seguidores de Potencia Mundial de la Vida. Pues nosotros muy curiosos sobre el trabajo legislativo que se está haciendo por acá. ¿Nos puede platicar un poco de qué está pasando hoy en Colombia? Bueno, tercer año del gobierno del cambio. Este es un momento donde se viene consolidando la apuesta de este primer gobierno de izquierda progresista en Colombia. Y ese es el gran reto. Una apuesta que combina dos factores. Obviamente, un trabajo legislativo arduo para hacer las grandes reformas que hemos dado la discusión en Colombia, que hemos colocado sobre la mesa en términos de derechos, pero también la acción de gobierno propiamente, cosas que dependen netamente del Ejecutivo y que no necesariamente pasan por el Congreso. Y en tema legislativo, claro, las grandes reformas, pasamos la reforma laboral, la reforma pensional, que todavía tenemos un inconveniente con la Corte, una Corte de algunos magistrados que nos han hecho oposición directamente, actúan más con sesgo político que en derecho. Y estamos de nuevo discutiendo la reforma a la salud que se hundió una vez y que de nuevo está en Senado. En Cámara lo aprobamos, pero que de nuevo está en Senado a vísperas de dos debates que faltan para ser aprobada. Las grandes reformas que tal vez no han sido tan radicales, pero sí han sido reformistas. Claro. Y eso obedece también a la lógica de la composición política del Congreso, donde, si bien el pacto histórico es la bancada mayoritaria, sumando todos los demás partidos, nos superan en números. Entonces nos ha tocado concertar mucho con un establecimiento que aún tiene mucho poder en Colombia. Bueno, es parte del trabajo, ¿verdad? Sí. Representante, cuéntenos de los principales logros que ha tenido su gestión. Bueno, yo estoy muy contento porque en estos 3 años puedo decir que cumplimos una primera labor y es haber sido el primer presidente de la Cámara de Representantes de izquierda en el país. ¿Sí? Tuve el honor de presidir la Cámara de Representantes del año 2022 al 2023, siendo también yo muy joven, 34 años, Sí. y siendo el primer congresista de izquierda progresista. Y hoy en día se valora mucho esa primera presidencia hasta por la misma posición. Tuvimos el deber, y así lo pudimos sacar adelante, de en la Cámara de Representantes construir la gran coalición con esos mismos de partidos tradicionales para tener unas mayorías suficientes y aprobar las reformas. Sí. Mira que las reformas en Cámara de Representantes han tenido mejor trato que en el Senado. Sí. Las reformas realmente se han hundido en el Senado. La reforma laboral se hundió en el Senado y fue por la movilización popular que tuvieron que revivirla. La reforma a la salud se hundió en Senado una vez y posiblemente está a puertas de que se hunda por segunda vez. Pero en la Cámara de Representantes fluyó más. Parte de eso lo logramos nosotros con nuestro liderazgo desde la presidencia de la Cámara, haciendo acuerdos bajo un principio democrático profundo y se lo he dicho mucho a nuestra gente. El problema no es sentarse en la mesa con aquellos con los que tienes contradicción. El problema sería si al momento de sentarte en la mesa te olvidas de dónde vienes y para dónde vas. Dónde vas. Ese es el problema. Y nosotros, sin vender la apuesta política, el programa, nuestra visión de país, nos hemos sentado a hacer un gran acuerdo. Claro, nos han traicionado, ha habido una oposición a nuestros ojos de ver muy mezquina, muy rastrera, saboteadora, con poco argumento,
pero con mucha presión, ¿no? Una oposición que no solamente es dentro del Congreso, sino fuera, medios de comunicación, poder económico, poder judicial. Bueno, parte de lo que significa cambiar una estructura de poder en Colombia, no esperábamos algo menos, no es para quejarse, sino simplemente para hacer una radiografía. Eso en términos de liderazgo dentro del pacto histórico, somos uno de los congresistas más representativos de la bancada en la Cámara. Por eso vamos a dar el paso al Senado para fortalecer ese Senado que tanto nos ha costado y que necesita un poco de experiencia que ya hemos asumido. Y en términos ya propios, yo he trabajado en muchos temas económicos, sobre todo en una economía que no solamente esté pensando en lo que es el crecimiento en el PIB, los indicadores macro que por supuesto tenemos que evaluar, sino que ese crecimiento siempre se haga con justicia social. Es decir, de nada sirve ser un crecimiento económico si no reducimos pobreza, si no disminuimos la desigualdad, si no logramos que todos ganen. Claro. Como lo decía tu expresidente, por el bien del país, primero los pobres. Economía del bienestar. Muy bien, esa es. Y amor con amor se paga. Esa es la frase más bonita que me gustaba. Sí, yo creo que eso es lo que vamos a ver el próximo año en las elecciones de 2026. Yo creo que viene eso, ¿no? Sí, digamos que... No, pues es que México es es nuestro modelo a seguir, ¿no? Esa posibilidad que tuvo Manuel López Obrador después de que consiguiera Claudia, y hoy con la popularidad que tienen Morena, es una experiencia espectacular de lo que significa hacer una buena gestión del gobierno para darle continuidad sin que se reelija la misma persona. Claro. Que es diferente, por ejemplo, a experiencias suramericanas, Bolivia, Venezuela, Ecuador, ¿no? Que se quedan, ¿sí? Creo que en eso sí nos distanciamos. El presidente Petro siempre nos lo ha planteado. Aquí se reelige el proyecto más que la persona. Claro. Y obviamente estamos ya a puertas de vivir esa gran discusión. El proyecto es más grande que uno mismo, ¿no? Muy bien. Al fin y al cabo, los líderes somos instrumentos de la historia y los líderes vamos y venimos. Pero lo que importa es el proyecto y la causa. Y yo sí creo que parte del papel fundamental que uno tiene como líder es formar a otros para que continúen un poco más el legado. Así como el papel del hijo superar al padre, el papel del alumno superar al maestro, seguramente esta generación tendremos que ir un poco más allá del presidente Petro, llegarán otros que nos superarán. Y él va a estar muy contento. Y cuando alguien lo supera, ustedes van a estar muy contentos, ¿no? Total. Y sobre todo, por ejemplo, yo que tengo una relación hay que decirlo, de padrinazgo un poco que ha tenido el presidente Petro hacia mí y hacia esta generación. Yo vengo trabajando con Petro hace 14 años. Sí. Yo he militado siempre en la izquierda, en este sector. No me he cambiado las camisetas como muchos políticos en Colombia. En el mundo lo hacen, pero en Colombia es más usual que cambian de bandera política según la elección, como cambiar de ropa interior. Nosotros somos muy consecuentes con nuestros principios ideológicos y éticos. Vengo trabajando en la izquierda hace 14, 15 años. Trabajé en la Bogotá Humana con el presidente Petro, subdirector de Juventud. Y bueno, eso ha hecho que, sí, yo tenga una visión hacia él de maestro, de padre político. Sí. Y somos conscientes que sí, que nosotros tenemos que empujar. El presidente Petro siempre nos ha dado mucha opción a la juventud. Es un principio de él fundamental y qué mejor manera de gratitud, de agradecimiento que ir más allá de ellos, ¿no? Eso es a lo que estamos llamados. E ir sumando. David, desafíos. ¿Qué desafíos? Bueno, el principal desafío es reelegir el proyecto. El presidente Petro siempre nos ha dicho, confíen en la gente, confíen en su pueblo. Por eso, para nosotros la democracia, más que una experiencia electoral cada 4 años, es una experiencia de vida continua. ¿Sí? Sí. No, más que un proyecto político, es un proyecto de vida. Y nosotros nos debemos al pueblo. Realmente nuestro poder se fundamenta en el pueblo. Si no tenemos el poder económico, el poder mediático, el poder del sector judicial, tenemos el principal poder, que es el poder del pueblo. Así es. Y por eso hemos, desde el pacto histórico, con la meta de la reelección del proyecto en el 2026, con el presidente o la presidenta que escojamos, empezamos este año. Ahorita, el 26 de octubre, la gran consulta del pacto histórico, donde por primera vez en la historia de Colombia, una organización política, en este caso el pacto histórico, pone a consideración del pueblo, de la gente, cualquiera puede votar, qué candidatos quieren que sean sus candidatos a Senado y Cámara. Eso no se había hecho en la historia del país. Lo que llamamos primarias, que otros países ya nos llevan un poco más de recorrido. Argentina, por ejemplo, entre otros. Pero por primera vez en la historia de Colombia, un partido somete a consideración popular los nombres de los aspirantes al Congreso. ¿Y eso por qué? Porque estos 3 años de muchos aprendizajes, uno que creo profundamente ya aprendió el pueblo,
y es que no solamente basta con escoger un buen presidente, hay que escoger un buen Congreso. Sí. Uno puede escoger la reencarnación de Petro o la reencarnación del propio Jesucristo, Sí. pero con ese Congreso de mayorías de los mismos de siempre no pasa nada. Nos frenan todo. Nos sabotean o hacemos reformas que, claro, se avanza, se camina, se da un paso hacia adelante, pero hubieran podido ser un poco más estructurales. Lo bueno es que el pueblo ve. El pueblo sí ve que son allá donde están frenando, donde están saboteando. O sea, la gente es consciente. Hoy en día vivimos en la época de la información. Sí. De la información y la desinformación. También. Pero sí, digamos que parte de lo que es los liderazgos políticos es un alto componente pedagógico. Yo, pues antes de entrar de la política, pues por supuesto, yo no vengo de familias políticas como esos partidos tradicionales y las familias tradicionales en Colombia que se heredan entre ellos el Estado como si fuese un activo privado familiar. Sí. No, yo vengo de familias de campesinos, de profesores, de militantes también. Y antes de ser político yo era profesor. Yo estudié filosofía para ser profesor. Mi vocación es la docencia y espero en algún momento volver otra vez a la docencia. Yo espero que en una escuela rural. Después de cambiar el país. Después de, sí, tal vez posiblemente hasta cuando... Yo no me veo esos viejitos que se engolosinan con el poder y como dice Petro, que son adictos al poder y que la única forma de dejar sus espacios de poder es con la muerte. No, yo sí me veo más bien en algún momento, y no creo que muy lejano, ya en la retaguardia, ¿sí? Ya en la parte de atrás, apoyando nuevos liderazgos, siendo profesor, sí. Pero aún considero que la política hoy en día es altamente pedagógica. ¿Sí? Sí. Altamente pedagógica, sobre todo para generar politización en la gente, en las masas. Eso es un deber continuo, y ahí es donde está la disputa comunicacional. Medios como los de ustedes, como tanto medios alternativos, activistas digitales. Los verdaderos cambios, los cambios irreversibles son esos, los de las conciencias. Una ley se cambia con otra ley, pero sí. Los cambios de conciencia, de formas de pensar, de sentir, duran más en el tiempo. Un poquito más lentos, pero son los cambios irreversibles a los que hay que apostar. No hay cambio político, estructural, sino hay un cambio cultural. Sí, muy bien. Qué interesante pensar que las personas que hoy dirigen Colombia están en esa línea, ¿no? Sí, yo espero, yo veo al presidente Petro. Él es muy pedagógico, ¿no? Él es muy discursivo, pues algunos lo critican porque a veces se puede demorar un poco más, pero es la única manera, sí. ¿Sí? Entonces se le critica que ponga los consejos de ministros de manera de transmisión en cadena televisiva amplia. ¿Qué más democrático que eso? Sí. Que haya un presidente que los consejos de ministros, que es la instancia del gobierno nacional más importante, que es donde se toman las grandes decisiones, el presidente haya decidido transmitirlas para que la gente pueda ver, para que la gente pueda mirar qué es lo que se discute, cómo se toman las decisiones. Es absolutamente democrático. Sí, que está en lo tanto. En un país donde estamos acostumbrados a que los políticos tomen decisiones a espaldas de la gente, pues aquí estamos dando el ejemplo. En lo oscurito. Sí, así es, en la oscuridad, debajo de la mesa, donde no se le permite al pueblo avisorar el poder. Creo que eso es algo profundamente democrático que implica otro tipo de conciencias, de pensares, ¿no? Y eso, insisto, puede ser hasta un acto revolucionario más profundo que una modificación de una ley. Por supuesto. David, 4 años son muy poco para ver un cambio real. Hoy ya cambió Colombia, pero necesitamos continuidad. Sí, en México son 6 años, ¿no? El presidente. Sí, 6 años. Y también es muy poco. Y es muy poco, entonces, aquí se acabó, Uribe cambia la constitución, reelección, Santos la aprovecha, reelección y después la quita, ¿no? Yo sí creo que el presidente Petro se reelegiría si hubiera reelección en este momento. Sí. Nos toca jugar con lo que hay. 4 años, sí, es poco, porque el primer año tú estás adecuando, terminando de ejecutar lo que te dejó el gobierno anterior, segundo y tercer año de acople y de empezar a ejecutar, el cuarto año de la entrega. No se ve en el tercer o cuarto año, todavía no se acaban de saber todo lo que se sembró en los 2 primeros años. Nos hace falta un segundo gobierno, tal vez un tercero. Yo hablo tal vez de que nos hace falta es una generación completa, ¿sí? Del proyecto. No podemos permitir que esto que hemos sembrado sea arrancado de raíz en un próximo gobierno. Porque de eso la van derecha. A llegar. Claro. Eso van a llegar. Que tenemos una derecha que es capaz de incendiar el país y gobernar sobre cenizas. Porque lo han demostrado. Además. Lo han demostrado con tal de que nosotros no sigamos en el poder. Y lo dicen de manera descarada. Acá hay candidatos que dicen que van a llegar al poder a destripar a la izquierda, ¿no? A darle balín a todo el mundo. Eso lo dicen esos candidatos locos de la derecha, siguiendo el ejemplo de Trump, envalentonados.
con todo lo que significa el riesgo crudo para la democracia, ¿sí? Bueno, pero hoy se enfrentan a un colombiano consciente, a un colombiano más informado, a un colombiano que ya vivió el cambio y que sabe que ya probó lo dulce, ¿no? Y que seguramente quiere seguir. Yo no creo que llegue un presidente de extrema derecha, imposible. Más, objetivamente, como analista, sí creo que tenemos toda la posibilidad para realizar este proyecto, siempre y cuando la izquierda haga la apuesta que hicimos en el 2022 con Petro, y es llegar al liberalismo de base, o sea, llegar a otros sectores progresistas liberales, no necesariamente de identidad de izquierda, pero sí una conjunción de ese corazón liberal que está muy latente en Colombia, obviamente con este sector de izquierda más avanzada. Y tú tienes toda la razón. Mira, yo creo que parte de las grandes victorias de este gobierno es que mucha gente ha perdido el miedo a un gobierno de izquierda, ¿sí? Sí. Hoy, después de 3 años, hemos evidenciado, comprobado que no nos volvimos como Venezuela, que no nos volvimos como Cuba, que no estatizamos, que el dólar no llegó a 10.000, como decían correctamente, no expropiamos, no se acabó el papel higiénico, no cerramos iglesias, todas las barbaridades que decían de nosotros. Claro, ellos reencauchan las mentiras, ¿no? Porque ellos saben que repetir una mentira una y otra vez se termina volviendo verdad. Entonces ya dicen que es que Petro se quiere perpetuar, que Petro es un borracho drogadicto, aunque el ministro Leiva se retracte, eso después no lo difunden. ¿No hay argumentos? No, nada. Yo conozco hace 14 años al presidente Petro y he estado con él en muchos espacios, y es una persona... al contrario, es una persona que medita mucho, que piensa mucho, nada de excesos, más bien es una persona brillante intelectualmente, sí. Estudia mucho, adicto es a los libros más bien, ¿sí? Y he compartido con él, he estado en espacios de él de fiesta, de rumba, claro, uno se toma 2, 3 cervezas, no hay que ser mojigatos, pero de ahí a verlo como lo han pretendido retratar la oposición es una barbaridad. Pero mira que eso no es de gratis, porque esa es una derecha que ha aprendido de cierta derecha internacional, europea, de Trump, etcétera, que los golpes morales pueden ser más contundentes que los golpes físicos, digamos. Sí. Esa derecha que obviamente hay todavía una muy radical, que sí piensa todavía en delirios de golpes de Estado armados. Acá hay candidatos como Vicky Dávila, otros que le dicen a la fuerza militar que no le haga caso al presidente, es una sedición evidente. Pero hay otros más sutiles que dicen, no, hacer un golpe de Estado, un asesinato del presidente es muy costoso, ya no estamos para eso, ¿qué pensará el mundo? Hay que golpearlo es moralmente, acabar su nombre, su reputación, ¿sí? Que la gente deje de creer en él o en ella, que lo acaben de tal manera que la gente diga, no le creo, es lo mismo, y imposibilitar que su causa y sus ideas tengan eco en sus corazones, porque ya cuestionan la persona, no cuestionan la idea, sino la persona. Hoy no hay nadie en la oposición que le dé una altura al debate con el presidente Petro. No hay nadie. No hay nadie que pueda plantear un debate con altura a las ideas del presidente Petro. Porque el presidente Petro plantea discusiones de época, de sociedad. El tema de Palestina, el tema de la dignidad, el tema de la soberanía, el tema del mercado internacional, el tema de la economía, que estamos dando cátedra, cambiando el modelo neoliberal que tanto nos había hecho daño, etcétera, etcétera. No hay un argumento de altura a las ideas y propuestas del presidente y prefieren atacar en la parte humana, y bueno, se hace de manera rastrera y baja. Son capaces de hacer lo que sea. Sí. Todo es un equipo, ¿no? Está trabajando la parte legislativa, la parte ejecutiva, obvio, con toda la base y el apoyo del pueblo. ¿Qué pasa con el empresariado? Bueno, esa es una de las tantas mentiras que han querido replicar, que en este gobierno se ha hecho una política antiempresarial, que Petro es antiempresa, falso de toda falsedad, pero falso de toda falsedad. Primero porque ideológicamente el presidente nunca planteó una sociedad socialista estatista, ¿sí? Que sí hay modelos así. Sí. Desde la Unión Soviética, parte de Venezuela, uno de los grandes fracasos de Venezuela es eso. El modelo del presidente Petro es un socialismo cooperativista, es decir, de agrupación de trabajadores y trabajadoras. No es un socialismo estatista donde la propiedad la concentra el Estado, sino que la propiedad se socializa entre la misma sociedad. Y por eso nosotros hablamos de economía popular y por eso nosotros
hablamos de democratización de todas las fuentes económicas, de que la plata del Estado le pueda llegar a cooperativas, a juntas de acciones comunales, a las madres asociadas del bienestar familiar, entre otras. Pero aún así, que esa ha sido nuestra vocación, la economía popular, bajar el crédito, entre otras, al empresariado grande de este país le dio bien. Sí. Han crecido sus utilidades. Los ricos de este país han incrementado su riqueza. Han incrementado. Y no nos sonroja decirlo. Eso no es una contradicción con ser de izquierda. No. ¿Sabes por qué? Porque así como el empresariado, el rico crece, también está creciendo el pobre, que ese es nuestro estrés. Así es. ¿Sí? Y está creciendo en términos porcentuales mucho más rápido, mucho más alto que los ricos. Ahí es donde hacemos justicia social. Bien. La equidad y la justicia se genera cuando todos crecemos, pero los que menos tienen crecen más. Y viven bien. Y viven mejor. Entonces, esa es una visión realmente progresista de y al empresario le conviene, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Cuando le va bien a los que no tienen, pues al empresario, obviamente que le va bien porque tiene más gente demandando y consumiendo. Ese es un círculo virtuoso. Sí. Mira, una de las grandes mentiras que hemos controvertido. El neoliberalismo siempre decía, si se aumentan los salarios, generamos más desempleo. Porque entonces a un empresario que con antes se pagaban 2 empleados, al aumentar los salarios tiene que echar a uno para mantener con el mismo monto un solo trabajador. Uh-huh. Mentira. O sea, eso es un argumento tan básico y muy pueril. Al contrario, cuando tú aumentas los salarios como lo estamos haciendo nosotros y generamos mejores condiciones de estabilidad laboral, el pago digno de recargo de horas nocturnas, festivos, entre otras, que fue lo que hicimos en la reforma laboral que nos había quitado Uribe, ¿qué se genera? Unos hogares y una población que consume más. Al consumir más se genera un gran impacto en la demanda agregada. Más consumo, ¿qué es? Más ventas. Más ventas, ¿qué significa? Que el empresariado vende más, tiene que contratar más, tiene que producir más. Es un círculo virtuoso porque la plata se mueve más, genera más tributación. Sí. Todos ganan. Todos. Y eso lo estamos viendo ahora. ¿Sí? Hoy FENALCO, que es uno de los gremios que más nos da duro porque no opera como gremio económico, sino funge como partido político, el que llaman los comerciantes. Tienen que reconocer a regañadientes, y les duele reconocerlo, que el sector comercio viene creciendo tasas del 20% en los últimos 3 meses, por ejemplo. El sector turismo. Imagínate, hemos superado todos los techos de visitantes no residentes. 7 millones hemos superado como nunca antes, y eso hace parte de la potencia mundial de la vida y la belleza, Colombia, belleza del mundo que ha promovido el presidente Petrolero Internacional. Hoy estaba viendo la noticia, ayer, cómo llegó el primer barco de pollos a Japón. Sí, el primer barco de pollos, porque estamos ampliando las exportaciones. Hemos subido en un 40-45% las exportaciones de productos no petroleros ni carboneros. Porque esa es la otra. Estamos cambiando la matriz productiva, ¿no? Ya no dependemos, estamos cambiando el petróleo y el carbón por el turismo, por el agro, por la industria. Díganme si eso no beneficia al empresariado. O sea, podemos seguir hablando de todas las buenas noticias que tiene el empresariado, pero que estos bellacos no reconocen y siguen con su cuento antiempresarial. David, la economía va bien. ¿Sabes a qué por más que el terrorismo económico digan ellos? ¿Sabes a qué empresariado no? Al que no se quiere sumar, al que se quedó protestando, al que se quedó allá olvidado porque no quiere sumarse, ¿no? Y creo que son muy pocos. Sí. Claro, es un empresariado que obviamente le cuesta asumir cambios que beneficien a las mayorías. Parte del bloqueo de la reforma a la salud es porque un empresariado que vive de los 90 billones que cuesta al año el sistema de salud, que no quiere perder su poder de dominio a través de las EPS y que se quedan con grandes tajadas. El problema de la salud en Colombia no es una falta de plata, es una mala administración de esa plata, ya sea porque se la roban o porque no es eficiente. ¿Sí? Porque la plata se va perdiendo de manera intermediada y porque no garantiza el derecho a la salud. Sí, hay un empresariado que por supuesto que por avariento no dimensiona, que hay que cambiar, que hay que ajustar, que no quiere perder sus privilegios. Y hay otro que yo sí creo que están engañados. O sea, mira, que yo creo que les va bien, pero aún así siguen diciendo Petro está mal, Petro está mal, Petro está mal. ¿Sí? Creo que ya es una visión también de sesgo porque los indicadores hablan. Imagínate, en este año
hemos bajado la tasa de interés a indicadores que no se veían, perdón, la tasa de desempleo a indicadores que no se habían visto en todo el siglo XXI. Sí. O sea, llegar al desempleo a 8.5, 8.6, ni Uribe, ni Santos, ni Duque. 8.5, 8.6 de desempleo, que sigue siendo alto. Uno debería bajar la tasa de desempleo, debe estar por debajo del 5, del 4, para tener un mejor control. Pero mira, la generación de empleo es un indicador macroeconómico fundamental porque el trabajo es el que genera la riqueza, Sí. no la especulación bancaria o la economía rentista del petróleo y del carbón, que genera muy pocas fuentes de trabajo, ¿no? Y esto es lo que estamos haciendo en Colombia. ¿Por qué? Porque estamos estimulando el agro, creciendo a tasas del 10% año tras año, el agro, entregando tierras, vinculando a la población campesina, que es la más pobre del país, entre otras. Todos ganan. Todos ganan con este movimiento. David, nosotros como Publicaciones Potencia Mundial de la Vida, tenemos como misión ubicar esas empresas que sí se suman, esas empresas que sí están trabajando, reconocerlas, destacarlas y darles un lugar, darles vista. ¿Tú qué opinas de esa acción? Fundamental. Yo creo que solo es un grupo pequeño de empresarios, tal vez los más grandes, los de grandes fortunas, que se oponen al presidente Petro, insisto, por un fundamentalismo ideológico. Sí. Pero yo creo que el gran empresariado, el pequeño, el mediano, el micro, que realmente es lo que compone la estructura empresarial del país, más del 80, 85%, 90%, puede reconocer las bondades de este gobierno, ¿sí? Y creo que hay que darle voz a ellos. Sí. Esos empresarios no están agrupados en la ANDI, ¿sí? Sí. Esos empresarios no son los que invitan a esos congresos allá en Cartagena, que no invitan al presidente o que no nos invitan a nosotros. Es un empresariado el de la tienda, el de la economía popular, los emprendedores, hoy cada vez más individuales o familiares. Creo que ellos pueden dar fe y testimonio realmente de las bondades económicas de este gobierno, aun cuando todavía tenemos limitaciones. Obviamente lo que es que todo sea perfecto. La tasa de interés sigue estando muy alta, que no es por el gobierno, sino por el Banco de la República, que si estuviera más baja, bajamos más del 5%, estimularía más el crédito. Claro. Permitiría que haya más flujo de dinero en el mercado. Pero aún así, insisto, este es un gobierno que ha fortalecido el empresariado, que ha abierto plazas de mercado a nivel internacional, que estimula la economía interna. Nosotros somos más de 50 millones de habitantes que, consumiendo adecuadamente, podemos sostener por el flujo de la economía interna el crecimiento del país. Claro, uno complementa con remesas, con exportaciones, bueno, pero si estimulamos la demanda interna, eso permite que esta gran economía interna del país, pues propiamente de Colombia, pues se fortalezca. El turismo, vuelvo a decir, el comercio, solo son noticias positivas. Y de verdad, lo hablan los datos, no es porque lo decimos nosotros, los datos están ahí, baja el desempleo, se estimulan todos los sectores económicos. Creo que es positivo que se le dé voz a esos empresarios. Muy bien. David, por último, ¿qué mensaje le darías a nuestros lectores? Que los haga reflexionar, que los haga ver lo que realmente está pasando, hacia dónde vamos. Bueno, no va a ser muy difícil tomar una decisión en el 2026. A propósito de todo lo que estamos hablando, para no dejarte engañar, y es puro sentido común, fíjate quién está detrás de esos candidatos en política. Fíjate si los que apoyan a esos candidatos pertenecen a esos grandes gremios económicos, si los que están detrás de esos candidatos están alineados con Trump, que son incapaces de solidarizarse con lo que está pasando en Palestina y el genocidio que está cometiendo Israel, ¿sí? Si son ellos los que los medios de comunicación les lavan la cara todo el tiempo, o tú te ubicas del lado de aquellos como el presidente Petro, cuya fuerza es realmente el abrazo del pueblo. No es muy difícil, realmente. Creo que toda esta conversación que hemos tenido tan amena contigo es como para significar eso. ¿Qué es lo que es el gobierno del cambio? La necesidad de darle otra oportunidad a este tipo de proyectos, profundizar la agenda de transformación. El país ha avanzado mucho. Sí. Insisto, no todo es perfecto. Seguro hemos cometido muchos errores.
pero también se trata de una correlación de fuerzas de algunos que no quieren soltar lo que han tenido por décadas y otros que estamos abriendo espacio. ¿Sí? Sí. Y vuelvo a repetirlo, de nada sirve escoger un buen presidente si no cambiamos el Congreso. Así es. ¿No? Y ese también es el mensaje, la lucha se da el primer momento ahorita, 26 de octubre, invitarlos a la consulta del pacto, los que somos candidatos nos pueden buscar, marzo elecciones al Congreso y mayo primera vuelta. Y bueno, que sea el pueblo que decida, pero creemos que el pueblo nos va a dar su voto de confianza de nuevo. David, muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste, por habernos recibido en tu oficina y de verdad fue una gran charla. Bueno, muchas gracias a ustedes, buen viaje y muchas gracias por difundir estas ideas progresistas. Gracias. Gracias a ti.